Ahora vamos a ir al tema de la declaración del formulario 200 y el formulario 400. Recordemos que para las declaraciones vamos a tomar como base el documento de la constancia del envío. Vamos a ir a la carpeta donde hemos hecho el guardado. Vamos a ingresar. Ah, una consulta más respecto a... Entonces vamos acá y vamos a ir al reporte de acuse de recibo y al reporte de información del mes de abril. Con estos datos vamos a hacer la declaración del mes correspondiente tanto del 200 como del 400. Abramos esto. Acá lo tenemos. Y vamos a minimizarlo. Y vamos a ir acá. Vamos a ingresar al Servicio de Impuestos Nacionales. Esperamos que hoy sí sea óptimo. El fin de semana, por alguna razón, no, si bien sí se ingresaba a la parte de declaraciones, no se podía ingresar a la parte de la oficina virtual. Vamos a hacer acá, vamos a revisar desde este punto. Y vamos a ir acá. Esperamos a que cargue la página de la declaración. Ingresamos. Vamos a poner esto. Y vamos a aperturar el formulario correspondiente. Esperamos a que cargue la página. Muy bien. Y como verán, está el formulario a medio llenar. Vamos a poner acá al lado. Y vamos a explicar acápite por acápite. Nos habíamos quedado en el rubro número 2, si no me equivoco. Pero podemos retomarlo desde el principio para que podamos recordar, ¿sí? El primero, que es el código 13, que en este caso es 300, según mi libro de ventas. ¿Qué es? Bueno, el código 13 corresponde a ventas de bienes y o servicios grabados en el mercado interno, excepto ventas grabadas con tasa cero. Hay una distinción que se tiene que tener muy clara entre tasa cero y exento o no deducible. Es diferente la connotación, tanto teórica como práctica. El resultado al final va a ser el mismo, pero la manera de exposición tanto dentro del formulario como en un tema de registro es diferente. Un momentito, voy a aceptar a la persona que está solicitando el ingreso. Muy bien, en este caso
recordemos que en el caso del código 13 se consignan los importes totales de actividades grabadas correspondiente a ventas, contratos, obras, prestación de servicios y toda otra prestación cualquiera sea su naturaleza, ¿sí? Entonces acaban de venir todas las ventas. En mi caso solo tengo este código o esta casilla para llenar. La 14, la 15, la 17, la 18 y la 55 están con 0. Ahora veamos qué nos especifica la 14. Es por el concepto de ventas por exportación de bienes y operaciones exentas. Acá se debe consignar el importe total del correspondiente a ventas por exportación de bienes y operaciones exentas. Teniendo en cuenta que las operaciones exentas para el llenado de este formulario o para el llenado de este impuesto corresponde a turismo receptivo, zonas francas, artistas alcanzados por la ley 2206. La del turismo receptivo y la de los artistas alcanzados por la ley 2206 es un tipo particular de política fiscal que fomenta ese tipo de actividades. Con respecto a las zonas francas, son zonas especiales que tienen como fin atraer o generar un mejor flujo de mercadería, un mejor mercado, si quieren, para el tema de las compras y ventas en el extranjero. Las zonas francas son zonas libres de impuestos. Todo lo que se vende dentro de ellas no tiene esa carga impositiva, esa carga tributaria. Vamos al código 15. El código 15 corresponde a ventas grabadas a tasa cero. Como les decía, hay una diferenciación entre ventas exentas y ventas grabadas a tasa cero. Las no grabables o las exentas, en el caso de las no grabables, la tasa del impuesto, digámoslo así, no existe. Mientras que en una venta de tasa cero, la tasa existe, es decir, sí existe la alícuota de pago. Sin embargo, la alícuota de pago es 0%, en vez de 13%, 0%, lo que en sentidos o en números netos correspondería a un tipo de registro que no contempla el tema es decir, la existencia de la alícuota, pero no la existencia de un pago o de un importe calculado. Vamos al 505. El 505 son ventas no grabadas y operaciones que no son objetos del IVA. En acá vienen las que no tienen relación o las que no tienen una carga tributaria, que es diferente a tener una carga tributaria de cero. Es decir, en el caso de estas ventas no grabadas u operaciones que no son objeto del IVA, no existe la alícuota. Es decir, que la alícuota no es siquiera un importe o un valor de cero. Simple y llanamente, esta alícuota no existe. Vamos al siguiente. El código 16. El valor atribuido a bienes y o servicios retirados y consumos particulares. Como su nombre indica, o como el título indica, corresponde a los valores sustraídos, no en el sentido de robo o hurto, sino que fueron levantados, usados, consumidos por ya sea el dueño o propietario, en el caso de un unipersonal tendría que ser ese el caso, o en el caso de una sociedad de responsabilidad limitada o una sociedad anónima, alguno de los socios dueños del mismo. Entonces acá se tiene que consignar los bienes, muebles y o servicios que se hubiesen retirado con destino al uso y consumo particular del único dueño o socios, y la base imponible estará dada por el precio de venta en la plaza de consumidor. Ahora vamos a explicar esto.
Deme un segundo. Vamos a abrirlo desde aquí. Vamos a abrir esto. Y vamos a abrir acá. Muy bien, vamos a abrir un momento, vamos a esperar a que se abra. Y lo que sucede en el caso de un consumo es que simple y llanamente al momento de hacer el registro y dar de baja el inventario, se tiene que tomar como base imponible que se tiene que registrar en la declaración jurada si uno de los socios, accionistas u otro, por alguna razón toma la determinación de realizar el retiro de ciertas unidades para su consumo o de realizar la solicitud del uso de un servicio que le corresponde a la entidad, para hacer el registro, solamente en el caso del registro contable, solo va a contemplarse los consumos de socios contra inventario, que es el costo de ventas como tal, ¿sí? Porque no va a haber un ingreso de dinero, recordemos esto. Es decir, nosotros no vamos a percibir un importe por esto. Por lo tanto, no va a haber un asiento de venta como tal. Simple y llanamente va a haber una deducción fiscal. De la misma forma que cuando se realiza el formulario 500, el mismo contempla otro tipo de regularizaciones, ¿sí? Regularizaciones que pueden o no pueden corresponder a registros contables como tal, ¿sí? En la mayoría de los casos, entonces, esto va a ser para la deducción contable y deducción tributaria. El registro contable como tal solo va a contemplar este dato. ¿Por qué no contemplaría el tema del débito fiscal que sí se va a generar o el tema del ingreso de un dinero o de la generación de una venta? No se va a generar porque no ha existido tal. Es decir, para nuestro, para nuestro caso en particular, no ha existido un ingreso de dinero. Lo que ha existido es un retiro de unos bienes. Entonces, contablemente se va a expresar así, tributariamente se va a poner el importe del precio de venta en mercado, es decir, el importe del precio de venta en la lista que nosotros contemplemos dentro de la institución. En este caso, por ejemplo, se está haciendo un caso donde estamos especificando que el socio mayoritario de la empresa ABC retira 100 unidades de sanitizador para su uso, ¿sí? Entendiendo que la empresa ABC se dedica a la venta y compra o importación o compra y venta de materiales de sanidad o sanitarias, ¿sí? Bajo ese parámetro o bajo esa lógica podemos convenir o aclarar que el mismo va a tener un tipo de asociación específica, ¿sí? Es decir, que no vamos a tomar como base los 1000 que han salido, que efectivamente se están registrando, sino los 1200 que corresponden a esta lista. En este caso no vamos a hacer este llenado, porque nosotros no tenemos esta situación, pero para fines teóricos sí es bueno saber cómo se va a generar. Ahora vamos al siguiente código, el código 17, que corresponde a devoluciones y rescisiones efectuadas en el periodo. Esto se formula o se debe a la sumatoria de notas de débito y crédito por devoluciones y rescisiones correspondientes a ese tipo de operaciones. Ahora vamos a explicar ese tema.
¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo, pero no tiene el contexto total. Muy bien. Vamos a decir que en la fecha 25 de febrero de 2021, la empresa Supérate realizó la venta de 100 unidades de atomizadores con desinfectante, siendo el precio unitario para la venta de bolivianos 10. De la casilla 17. La casilla 17 corresponde, como les había indicado, al tema de las devoluciones y rescisiones efectuadas en el periodo. Para esto vamos a hacer una ejemplificación práctica y vamos a decir en lo siguiente. Vamos a decir que en la fecha 25 de febrero de 2021, en la fecha 25 de febrero de 2021, se está realizando, la empresa Supérate, vamos a decir en este caso, ha realizado la venta de 100 unidades de atomizadores con desinfectante, siendo el precio unitario para la venta de 10 bolivianos. ¿Esto qué nos lleva? Nos lleva a lo siguiente. Va a ser 100 unidades por 10 bolivianos, que van a ser los 1000 que se encuentran en esta parte. Vamos a hacer de esta manera. Voy a ponerlo en bolivianos para que esté más claro. Y lo propio aquí. Muy bien. Entonces, este es nuestro importe de venta en el caso de Supérate. ¿Sí? Lo vamos a dividir de esta manera. Todos estos registros de esta parte van a corresponder al vendedor, que en este caso se denomina para fines prácticos Supérate. Y en esta otra parte vamos a poner la parte que corresponde al comprador. ¿Qué sucede cuando realizamos una venta y por alguna razón la persona, la otra parte, decide hacer la devolución de estos bienes o la rescisión de un contrato de servicio? Puede existir varios factores por los cuales se rescinda un contrato, ¿sí? Que pueden ser debido a un tema de incumplimiento de cláusulas, falta de entrega de ciertos parámetros. Es decir, puede haber varios factores. En el caso de la mercadería o de un bien, puede ser que no se haya procedido de la manera adecuada y el bien esté defectuoso, y al momento de haber hecho la adquisición nosotros no hemos hecho esa verificación y no tenemos ese dato, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Sucede lo siguiente. Nosotros como vendedores vamos a hacer este ciento el 25 de febrero. Vamos a registrar 1000 y vamos a hacer el registro de las ventas, del ingreso y del débito fiscal en pasivo. ¿Qué va a suceder con el comprador? Va a suceder la inversa. Va a haber un registro por la mercadería adquirida. ¿Se me escucha de manera apropiada o existe todavía problemas de audio? Lo he cambiado a la red de Ethernet para que no se inestabilice la conexión. ¿Estamos bien? Sí, se la escucha bien. Muy bien. Sí, se escucha bien. Perfecto. Muchas gracias.
Entonces, esto es el asiento común de venta y este es el asiento, si quieren, común de compra. Decimos que el 1 de marzo se quiere realizar la devolución de la mercadería por encontrarse defectuosa. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros nos damos cuenta, es decir, si aquí ejemplificamos lo siguiente, vamos a ponerlo de esta manera. Nosotros tenemos fechas de corte, es decir, cada mes, digámoslo acá, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y así hasta diciembre, son fechas de corte. El, el pago del impuesto de febrero se va a realizar, de enero se va a realizar en febrero. El de febrero se va a realizar en marzo y el de marzo en abril y el de abril en mayo y así sucesivamente, ¿verdad? Muy bien. También sabemos que hay tiempos límites para la declaración, ¿sí? Si nos han informado, nos están devolviendo el 1 de marzo la mercadería, nosotros aún no hemos realizado el cierre de nuestros registros contables por ese periodo. Entonces, si nos realizan esa devolución antes de nuestra declaración, lo único que tenemos que hacer es, si quieren, la inversión del asiento inicial. En este caso, en el caso del vendedor, se va a dar de baja las ventas y se va a cargar el disponible, o mejor dicho, va a disminuir el disponible. ¿Por qué? Porque le vamos a devolver el dinero y vamos a dar de baja el débito fiscal que íbamos a pagar, así como nuestro ingreso. Y en el caso del comprador va a suceder a la inversa. Va a ingresar dinero y va a disminuir la mercadería y el crédito fiscal. Si esto sucede dentro de un periodo fiscal, el hacer la rectificación no amerita mayor problema, no va a acarrear ningún tipo de inconveniente, ni para el comprador ni para el vendedor. Sin embargo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el vendedor le dicen que la devolución no se está realizando el 1 de marzo, sino el 5 de febrero de ese año? Le informan que está defectuosa la mercadería y que se la quieren devolver. ¿Qué va a suceder? Bueno, se va a generar una nota de débito crédito. Las notas de débito y crédito son documentos mercantiles, son documentos que tienen las características similares a una factura. Sin embargo, la composición de la misma es diferente. Es decir, que el registro se llena a doble partida y tanto la copia como el original, entre comillas, se van a considerar originales. Y se va a dar una nota de débito al que ha realizado o al que se ha beneficiado por el crédito fiscal y una nota de débito a quien se haya beneficiado, una nota de crédito a quien se haya beneficiado del débito fiscal. Es decir, al vendedor va a registrar una nota de crédito, mientras que el comprador va a registrar de débito. ¿Por qué? Porque en el caso del vendedor, el vendedor ha generado y ha realizado el pago de un importe o de o ha cumplido con su obligación tributaria, si ustedes quieren, pagando el débito fiscal del mes correspondiente.
¿sí? Es decir, el ya pagado. Si digamos el número de NIT, por ejemplo, de esta entidad, supérate, es del 016 y este es, digamos, 015, sabemos que las fechas para el tema de la declaración empiezan a partir de la fecha 13. Es decir que para el 0 es 13 y en el caso de este es menos más 13 más 6, el 19 tienen que hacer el pago y en el caso de este el 18. ¿Sí? El 18 de cada mes. Si hasta el 19 o hasta la fecha que hayan hecho la declaración y el pago del impuesto se ha llegado o se han enterado de la devolución de la mercadería, lo más sencillo de hacer es realizar la inversión o la anulación de ese comprobante. Si la devolución sucede posterior a la fecha o posterior a la declaración, lo que va a suceder es lo siguiente. Se va a generar ya un pago del débito fiscal, es decir, que esos 130 pudieron o han sido pagados por el vendedor y esos otros 130 que se encuentran en el crédito fiscal fueron o se beneficiaron el comprador. Es decir, que el comprador pudo usarlo para su deducción fiscal y, mientras tanto, el vendedor tuvo que hacer el pago. ¿Sí? Valga una aclaración. En el caso del vendedor, se da de baja en el caso de que sea hasta antes de la fecha de declaración el IT. Sin embargo, si la devolución se realiza de manera posterior, el vendedor ha perdido ese IT efectivamente pagado. Es decir, que ese pago que ha realizado por IT es considerado desde el punto de vista del vendedor una pérdida. Es decir, estos 30 bolivianos que ha realizado el pago ya no los puede recuperar. Estos han sido pagados y han sido pagados. En este caso, manejarlo con números pequeños conviertes una cifra insignificante, pero si se tratara de una factura grande, sí correspondería a un tema complicado. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos con el asiento del vendedor? Bueno, se va a deducir una mercadería. Ya no va a volver a ingresar a inventario. ¿Por qué? Porque es una pérdida. Vamos a decir que esto es una cuenta de resultado, que es una cuenta de gasto, por una mercadería que se ha perdido, por defectuosa. Y el crédito fiscal se va a generar, es decir, va a generarse como si fuera una compra, es decir, como si estuviéramos haciendo la adquisición de un bien, entre comillas, ¿no? Y nos vamos a beneficiar de los 130 y vamos a devolver o va a salir de nuestro efectivo 1000. ¿Qué va a suceder en el comprador? Va a suceder lo inverso. Se va a generar un ingreso, pero la devolución en compras va a ser para ellos un ingreso por 870 y el débito fiscal por 130. ¿Qué importes van a ir en el formulario? Van a ir los importes correspondientes a las devoluciones. ¿Sí? Si bien el título de devolución se encuentra en el 87%, la devolución como tal no es del 87%, sino se está devolviendo como el total, como si fuera una nueva compra o una nueva venta. ¿Sí? ¿Tenemos clara la figura o tal vez hay algo que quieran que les aclare? Porque comprendo que esto es un poquito, no es anormal, de hecho es una figura que se está viendo un poco regular, pero tiene cierta complejidad en el sentido de cómo exponerlo en una cuenta contable y cómo se tiene que ver reflejado en el formulario. ¿Tuvieran alguna duda al respecto? Por favor, no sé si podría explicar el tratamiento del IT. O de nuevo, por favor, esa parte sí no tengo muy claro. En este caso, el IT estaría yendo como un ingreso al debe, a la ver.
estaría, o solamente es el asiento para dar de baja, el IT por pagar contra el IT. No sé si puedo explicar eso, por favor. Muy bien, vamos a ir a los 3 momentos, ¿sí? Hay un primer momento donde se ha hecho la venta del bien, ¿sí? Lo vamos a remarcar de esa manera. Muy bien. Un momentito. Ya. Lo primero es una primera parte, si quieren, con respecto a el momento de la adquisición del bien, es decir, o la venta del bien. Todo depende desde qué punto de vista lo estemos viendo, ¿sí? Vamos a remarcar este momento mediante esto. Acá. Acá. Va a haber un primer momento, ¿sí? Que es la adquisición o la compra o la venta, ¿sí? Cuando nosotros hacemos la adquisición o cuando nosotros hacemos la venta, la connotación es diferente. Por ejemplo, esto. Acá, los bordes. Muy bien. El 25 de febrero, nosotros hemos generado en el caso del vendedor un incremento en el activo, en el disponible, y un incremento en el ingreso y un incremento en el pasivo. También hemos tenido un incremento en el gasto con el IT y un incremento en el pasivo con el IT por pagar. En el caso del comprador, se ha generado un incremento en el activo, otro incremento en el activo y una disminución en su activo, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede con una segunda fecha? La segunda fecha que hemos planteado era del 1 de marzo, que se hiciera una devolución por mercadería defectuosa. En este caso, por ejemplo, la mercadería defectuosa está siendo, si quieren, aclarada o estipulada, o si prefieren, está siendo informada antes de la fecha de corte. Es decir, nosotros sabemos que tenemos fechas de corte. Para la declaración de enero se tiene hasta febrero para realizarla. La de febrero hasta marzo, la de marzo hasta abril. Si nos dicen el 1 de marzo que existe mercadería defectuosa del mes de febrero, lo único que vamos a hacer es dar de baja o volcar el asiento. En el caso de las ventas, el ingreso va a ir a disminuir, el pasivo se va a disminuir y el disponible va a disminuir, es decir, el activo va a disminuir. En el caso del IT, el pasivo se va a disminuir y el gasto también, ¿sí? Se va a dar la vuelta. Lo mismo va a suceder con el comprador, simplemente va a dar de baja o va a dar la vuelta el asiento de la compra. Nada más. Sin embargo, ¿qué pasa si el vendedor, o mejor dicho, el comprador, determina de que la mercadería está defectuosa, pero no nos avisa en el periodo de corte, sino nos avisa un mes después? ¿Qué sucede? Pues sucede lo siguiente. Sucede que vamos a generar una nota de débito crédito. Nosotros vamos a recuperar, en el caso del vendedor, va a recuperar los 130 bolivianos que había hecho el pago como un pasivo, porque recordemos que el débito fiscal es una obligación que se tiene con impuestos nacionales. Y si nosotros hemos hecho el debido procedimiento, hemos cumplido con esa obligación. Le hemos dado, le hemos pagado a impuestos nacionales esos 130. Y en el caso del comprador, el comprador se ha beneficiado de esos 130 bolivianos, porque esos 130 bolivianos le sirvió para su deducción fiscal, es decir, para disminuir el importe o la base imponible, ¿sí? Con respecto al IT, el IT es irrecuperable, es decir, si hay
ha existido una devolución por fuera del periodo fiscal, este IT ya no se recupera. Estos 30 bolivianos que fueron pagados al Servicio de Impuestos Nacionales, pues bueno, fueron pagados y ya no pueden ser recuperados, es decir, no se puede generar una devolución del IT como si se genera una devolución del IVA, ¿sí? Entonces, lo único que se hace a la fecha 5 de abril del siguiente periodo fiscal es generar dar de alta una cuenta de gasto, de pérdida. ¿Por qué? Porque no podemos reingresar esa mercadería a nuestros almacenes, porque son defectuosos, ¿sí? En el caso de que fuera por obsolescencia, incluso si fuera por obsolescencia o por otro tipo de coyuntura, tendríamos que evaluar si puede volver a nuestros almacenes. Si están devolviendo, en teoría no se devolvería al almacén, porque significa que es un producto que ya no se puede vender, ¿sí? Entonces se va a generar una cuenta de gasto por la pérdida y vamos a generar una cuenta de activo, el crédito fiscal, y una cuenta de disponible que va a disminuir porque nosotros le vamos a devolver el dinero y el comprador va a recibir. Si se dan cuenta, sucede lo inverso que sucedía en el primer asiento. Vamos a omitir este asiento, luego lo vamos a volver a expandir. Vamos a ver esto, ¿no? Si al principio había un ingreso de dinero, ahora hay una disminución de dinero. Si se generó un ingreso, ahora se está generando un gasto. Si se generó un pasivo, ahora se está generando un activo. Y lo contrario sucede en el caso de el comprador. ¿Sí? Si en su momento se había generado dos cuentas de activo, ahora solamente se está ingresando el dinero y se está aumentando el activo, se está generando una cuenta de ingreso y una cuenta de pasivo. Es decir, que esos 130 que ellos se han beneficiado, ahora lo van a devolver, ¿sí? Con respecto al IT, como les decía, es irrecuperable. No se puede recuperar una vez que se ha pagado y la factura ha sido devuelta, ¿sí? Ya no se recupera. ¿Estaríamos claros con esta idea? Sí, gracias. No se preocupe. A usted. Muy bien. Entonces, para llenar en este tema, en el formulario, ¿sí? Dígame. Es este importe el que tiene que estar en la casilla 17. Ahora, ¿qué va a venir acá? Las devoluciones. Es decir, que va a venir acá en el caso del comprador. Y vamos a reportar esos 1000 en esta parte. En el código 17, aquí vendría esos 1000. En el caso del comprador. Y en el caso del vendedor, acá estaría, compras, devoluciones. Vendría en esta parte del código 27. ¿Sí? Entonces, en el comprador va a ser el 17 y en el vendedor va a ser el 27. ¿Estamos claros? Voy a ponerlo aquí abajo. En el caso del vendedor, código 27. En formulario 200. Y en el caso del comprador, formulario 200, código 17. Y va a ir esos importes marcados con verde. ¿Sí? ¿Estaríamos claros con eso? Muy bien. Vamos al código 18. El código 18 son los descuentos, bonificaciones y rebajas obtenidas en el periodo. Hay que tener en claro que se refiere con obtenido. Quiere decir que cuando hemos hecho una compra nos han dado un descuento. Y ese descuento figura dentro de la factura. Es decir, que la factura no viene por el neto efectivamente pagado, sino que viene o que contempla y tiene
el total del precio de venta y el tema, un momentito, y que contempla dentro de la misma factura sus bonificaciones y sus descuentos, ¿sí? Y ahí va a venir, ¿por qué los descuentos en compras van a venir a la parte de la deducción del débito fiscal? Vamos a explicarlo de esta manera. Si nosotros adquirimos un bien o un servicio, vamos a decir que el total sin descuento de la factura corresponde a bolivianos 2.000. Pero dentro de la factura, después del total de la compra o total compra, ponemos acá descuento en ventas por cualquiera de las circunstancias que pueda ejercerse, es decir, no necesariamente tiene que existir alguna razón para el descuento, pero decimos que el descuento, digamos, es 500. Perdón. Muy bien. Y el importe, el total a pagar, va a ser un neto. Si la factura se presenta con esa característica, donde se exhibe o se tiene en cuenta el descuento en compra, sí, vamos a ver. Ay, rayos. Ya. En el caso de acá, podemos decir que tenemos este importe efectivamente provisto o, si quieren, expuesto en la factura. No es una... No es, no es que implícitamente sabemos que hay un descuento, ¿sí? Entonces, si la compra, vamos a ponerlo así, si nosotros hiciéramos el registro de una compra común, diríamos que es mercadería, porque la mayoría de los casos es mercadería, que va a ser un gasto, hemos hecho un activo, vamos a tener otro activo que es el crédito fiscal, y vamos a generar la disminución de un activo que va a ser el disponible. En este caso, la mercadería va a ir por el 87% de los 1.500. Con respecto al crédito fiscal, va a ser de esa manera, y el disponible va a ser obviamente los 1.500. Pero dentro de la factura figura esos 500. ¿Cómo los ponemos? Bueno, podemos poner de esta manera. Descuento, acá vamos a hacer de esta manera. Descuento en compras. Débito fiscal. Y esto va a ser por, en el caso de acá, por el 87% y acá el débito fiscal por el 13%. Pero el primer asiento
que se había realizado bajo la función de que solamente se contemplaba el total a pagar, ya no va a ser de la misma manera, sino que se va a generar por 2.000 bolivianos. ¿Sí? Ahorita vamos a ver la lógica en esto. ¿Sí? Y acá va a ingresar, entre comillas, disponible. ¿Cuál es la lógica en este asiento o en estos dos asientos? Esto es un ingreso y esto es un pasivo. Si se determina hacer el registro de los descuentos en compra, entonces, ¿cómo va a quedar el tema de la mercadería? La mercadería va a ser por el 87% del total de la compra efectivamente facturada, o el precio total de la compra, pero con respecto al tema de, de la carga tributaria, va a existir una deducción, es decir, se va a restar el crédito fiscal menos el débito fiscal y va a mantenerse los 195 que ya habíamos determinado. Acá vamos a poner, ¿sí? Netamente, la carga tributaria va a ser igualitaria. Contablemente es diferente la exposición y la forma en que se tiene que hacer el registro, ¿sí? Entonces, si los descuentos en compra tienen esa connotación inversa, también lo sufre los descuentos en ventas, ¿sí? En el caso del descuento en compras, este importe va a ser registrado en el código 18, ¿sí? ¿Estamos claros con la idea? ¿O tienen alguna duda tal vez? ¿Pueden escucharme bien ahora sí? ¿O hay algún tema de audio? ¿El retorno está adecuado? ¿Es apropiado? ¿O existe algún problema? No, se le escucha bien. Ya, muchas gracias. Ya, muy bien, entonces, este es el tema con el tema de los descuentos en compras, que tiene esa connotación inversa, es decir, que si para la compra nosotros estamos generando un activo, en el caso del descuento se va a generar un pasivo. Es por eso que cuando se hace la determinación, el descuento en compras se encuentra en la parte de la determinación del débito fiscal. Deme un minutito, voy a conectar la laptop a la gracias, perdonen. Entonces, es por eso que les decía que el descuento y rebajas obtenidas en el periodo van al código 18. Finalmente tenemos el código 55, que es el débito fiscal actualizado correspondiente a reintegros. ¿Y qué se refiere a los reintegros? Bueno, acá nos indica que se van a consignar el 13% actualizado de las compras del valor de los bienes, obras, locaciones o prestaciones grabadas destinadas para donaciones o entregas a título gratuito según el decreto, según el artículo 8 del decreto 21.530. Es decir, que si nosotros hacemos algún tipo de donación a cualquiera sea el beneficiario, si quieren, nosotros tenemos que hacer un cálculo o una devolución, si quieren, de ese crédito fiscal que nos hemos beneficiado. Es decir, que cuando nosotros hemos hecho
la compra de sus bienes, nosotros hemos determinado, nos hemos beneficiado de un crédito fiscal por esos bienes, ¿sí? Y por lo tanto, si se va a hacer la donación de los mismos, nosotros ya no tendríamos que beneficiarnos de ese crédito fiscal, ¿sí? Vamos a ponerlo de esta manera. Es el 505. Si nosotros hemos hecho, vamos a tomarlo desde aquí, de esto, de esta compra. Si digamos nosotros hemos realizado una compra con estas características, vamos acá. Bueno, si nosotros hemos realizado una compra, pero de estas eran 100 unidades, ¿verdad? 100 unidades a 10 bolivianos, que era igual a 1000 bolivianos, ¿sí? Pero de esas 100 unidades, digamos que hemos dispuesto para la donación 10 unidades. Es decir que vamos a generar, digamos, donaciones contra mercadería, que es el activo, por esas 10 unidades. Ahora esas 10 unidades, vamos a hacer acá, el costo unitario dentro del CARDEX de inventario va a ser 87. Momento, perdón. Va a ser 8,70. Entonces, cuando hagamos la donación, vamos a decir que en fecha 5 de marzo de 2021 se donan 10 unidades de sanitizadores. Es un ejemplo, claro, ¿no? Y vamos a decir que van a hacer esto por los 10. ¿Sí? Pero hay un detalle. ¿Qué pasa con este crédito fiscal que nos hemos beneficiado? Nosotros nos hemos beneficiado de ese crédito fiscal, ¿sí? Nos hemos beneficiado. Pero ahora ya no nos debemos beneficiar. ¿Por qué? Porque ya lo hemos donado. No se va a generar una venta de eso. Por lo tanto, no se va a generar su contraparte, que es el débito fiscal. ¿Qué nos dice la norma? Nos dice que tenemos que tomar ese crédito fiscal de esas unidades, es decir, que en este caso el crédito fiscal de cada unidad va a ser 1,30. Pero adicionalmente nos dice lo siguiente, en este caso 5 de marzo, esto lo habíamos comparado el 25 de febrero. Vamos a mantener las fechas, ¿no? Ahora, la UFB, ¿a qué cotización se encontraba en esas fechas? Vamos acá. Con respecto a las UFBs, lo que tienen que hacer es lo siguiente. UFB 2021. Cotizaciones. En este caso, la UFB de la fecha 25 de febrero es esta. Y en el caso del 5 de marzo, vamos a ver ahorita la UFB. ¿Qué fecha habíamos dicho? 5 de marzo. 5 de marzo. Nos dice que para el tema de la deducción, o sea, del débito fiscal, que debe ser deducido, tiene que ser
el crédito fiscal que correspondía a las unidades, que en este caso van a ser 10 unidades, pero no solamente ese importe, sino va a ser por la actualización. Recordemos que la actualización es UFB actual sobre UFB anterior. Ese es el factor de actualización. Y esto es de esta manera. Para hacer el IPA, el MTA, lo que tenemos que hacer es simplemente multiplicar UFB actual dividido entre UFB anterior. Y lo vamos a redondear. Recordemos que para fines impositivos, para declaraciones juradas, el redondeado tiene que tener decimales. En este caso va a ser el mismo. 13 bolivianos. Con respecto al débito fiscal. ¿Y qué pasa con esos 13 bolivianos que se están generando? Pues estos son ingresos no imponibles, porque se ha sido generado por un ajuste en un crédito fiscal. Entonces, realizar donaciones no solamente tiene una limitación, porque si nosotros recordamos, uno de los artículos de la 24051 nos habla sobre el límite de las donaciones que se pueden efectuar, que se limita al 10% de la utilidad efectiva al final del periodo, que se puede considerar como gasto deducible si se ha realizado una donación. Todo lo que supere esa barrera se considera gasto no deducible. Adicionalmente a eso se tiene que hacer una deducción fiscal, es decir, que por esos bienes donados se tiene que hacer la devolución del crédito fiscal no utilizado mediante el nacimiento de un débito fiscal. Entonces, esta aplicación de la norma ciertamente no contribuye a la idea de la responsabilidad social empresarial para una mejor reducción fiscal. ¿Sí? Entonces, ese importe, esos 13 bolivianos, van a ir en aquí. ¿Sí? En el 55. Muy bien. Ahora, vamos al siguiente. En mi caso, solamente tengo que llenar la parte de arriba, el primero que es 300, y tengo que llenar, en este caso, en la parte de la deducción del crédito fiscal, en la casilla 11 por 3050, que es la primera casilla, que dice lo siguiente. Corresponde al total de las compras correspondientes a actividades grabadas y o no grabadas. ¿Sí? Acá se debe consignar el total de las compras registradas en el libro de compras IVA del periodo a declarar sin importar su vinculación o si corresponden a actividades grabadas y o no grabadas. Deberán considerarse dentro de esta casilla las compras de aquellos contribuyentes que no estén obligados a llevar el libro de compras, ¿sí? Como por ejemplo la actividad de alquileres. Ahora, es decir que dentro de este primer acápite va a venir todo lo que hemos registrado en el libro de compras. Es por eso que les decía que se guardaran ese archivo preliminar o ese borrador, porque aquí les da qué es lo que tiene que registrarse en cada casilla. Ahora vamos a la siguiente casilla, la 26, que en mi caso es 2886. Y me dice lo siguiente. Las compras directamente vinculadas a actividades grabadas. Consignar el total de compras, contrataciones e importaciones definitivas directamente vinculadas con operaciones grabadas, incluyendo las compras vinculadas a exportación de bienes y operaciones exentas, excepto las compras destinadas a actividades grabadas con tasa cero. Es decir, que acá van a venir todas las compras que realicemos, con excepción de aquellas compras que tengan algún tipo de vinculación con el tema de la tasa cero, ¿sí? Pero el resto se va a llenar, ¿sí? Ahora, vamos al siguiente. El resto de las
los acápites o de las casillas. Sí, dígame. ¿Tiene alguna consulta tal vez? ¿Alguna pregunta que quisiera realizar? Bueno, entonces, en la casilla número 31 nos dice que tiene que ir las compras en las que no es posible discriminar su vinculación con actividades grabadas y no grabadas. Acá tiene que haber el importe que debería corresponder a las compras por proporcionalidad. Recordemos lo que habíamos dicho la anterior semana sobre la proporcionalidad. La proporcionalidad se refiere a un tema o a un proceso mediante el cual una entidad que no puede discriminar cuánto de las facturas correspondientes a ciertos tipos de pagos corresponden a una actividad grabada y a una actividad no grabada. Entonces, en esta casilla se hace el registro, o mejor expresado, la identificación de todas aquellas compras que poseen esa característica. Es decir, de todas aquellas compras que no es posible determinar si corresponden a una actividad grabada o no. Acá nos dice que acá se consigna el total de las compras por contrataciones e importaciones definitivas en la que no es posible discriminar su vinculación por corresponder tanto a actividades grabadas a tasa cero y no grabadas, como por ejemplo los alquileres, el agua potable y en general la mayor parte de los servicios básicos, incluyendo dentro de la bolsa de servicios básicos a los servicios por telefonía e internet. ¿Por qué? Porque puede ser muy complicado. No sí, dígame. Una consulta, Sí. ¿qué importaría si tendríamos que poner el total de la factura de ese servicio? Sí, cuando hemos llenado el libro de compras, habíamos explicado que existen no, 5 tipos de compra, ¿no? Lo vamos a abrir acá, un minutito. Grabadas, no grabadas, actividades Proporciones. Ajá. Y las exportaciones, no, sí, importaciones, exportaciones y importaciones y exportaciones, el último. Déjeme corroborar el dato, vamos a ir a ingresar acá. Esperemos un momentito. Por eso les decía que es muy importante que cuando ustedes hagan el llenado, siempre guarden este reporte de información, porque aquí ya viene el resumen de cómo tienen que llenar el formulario. Y esto viene propiamente de el libro de compras, es decir, sale esta información del libro de compras. El total de las... acá vamos a hacer, vamos a abrir el formulario o el archivo zip. Vamos a esperar un momento. Esperamos. Y acá está. En la parte final había una aclaración del tipo de compra. Y eran 5, ¿no? Interno, por actividades grabadas, que es el 1, el más común, que significa que son compras realizadas en territorio nacional y que están vinculadas a nuestra actividad. El 2, que igual están realizadas en el mercado interno, pero que no corresponden a una actividad grabada, ya sea porque la actividad en sí misma no está sujeta al IVA o porque nosotros estamos haciendo el pago de un tipo de compra, ya sea un pago de bien o de un servicio que no corresponde a nuestra actividad grabada. El 3, que es las sujetas a proporcionalidad, que son todas aquellas que no se puede discriminar si corresponde a una actividad grabada o a una no grabada. Las exportaciones, y es el 4 y el 5, interno y exportaciones, que lo manejan nuestro transporte internacional de carga. Esto va a venir resumido en este formulario, donde se
les da, si quiere, el resumen de qué es lo que tienen que poner en cada casilla. El total de las compras, el total de las compras vinculadas, el total de las compras que no se puede discriminar su vinculación, la devolución y rescisión recibidas en el periodo que corresponde a las notas de débito y crédito y los descuentos y bonificaciones y rebajas otorgadas en el periodo que está dentro de la primera, del llenado en esta columna. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que hacemos cuando llenamos este cápite es simplemente copiar lo que está en el libro de compras. Ahora, si nosotros, cosa que sería muy extraño, no hemos realizado el libro de compras y estamos haciendo la declaración antes del libro de compras, eso se determina en función de los registros contables que ustedes tengan y en función de la determinación impositiva que realicen, es decir, que ustedes van a tener que hacer la discriminación que corresponde a actividad grabada y que no, ¿sí? ¿Estaríamos claro con eso o tal vez requiere algún otro tipo de explicación adicional? No, perfecto, me queda claro, hay que sacar del libro de compras. Exactamente. Entonces, primero se tiene que hacer el libro de compras, de lo contrario tendríamos que, el contador tendría que discriminar, hacer un trabajo extra con esto, ¿no? Exactamente. Ya, gracias, mijito. No, no se preocupe. La idea, y por eso es que primero hemos hecho, si quieren, la instalación del facilito, hemos hecho el llenado y ahora estamos haciendo el llenado del formulario 200, porque esa es la ruta que debería seguirse. Registros contables, registro del libro de compras y ventas y declaración jurada del formulario 200. El hacer la operación inversa, es decir, hacer primero la declaración del formulario 200 y después hacer la declaración del libro de compras y ventas, va a acarrear que tal vez cometamos algún tipo de error humano, ¿sí? Un error por omisión o acción, es decir, porque nosotros al momento de hacer nuestra discriminación manual de las compras que corresponden a no grabadas y proporcionalidad, una factura se nos fue. Y al momento de hacer el llenado del libro de compras, nos damos cuenta de que eso no le correspondía. Entonces, el hacer o el haber procedido de la manera de primero llenar el libro de compras y luego llenar el formulario 200 tiene esa razón de ser, que en su formulario 200 van a ser o se va a generar a partir de la información que ustedes ya han declarado en el libro de compras. Recordando que parte de los procedimientos tributarios complementarios que se presentan en los anexos tributarios es la comparación entre, uno, sus registros contables versus los formularios y versus el libro de compras. Ahora, vamos al código 28. El código 28 habla sobre los descuentos, bonificaciones y rebajas otorgadas en el periodo, que al contrario de una compra con rebaja, se refiere a una venta con rebaja, ¿sí? Y aquí va a ser el mismo sentido inverso. Si para las compras habíamos determinado que se tiene que generar un débito fiscal a la inversa que en la compra que se genera el crédito fiscal, en la venta, en vez de generar débito fiscal, se va a generar crédito fiscal. Ahora, todos los otros acápites, como verán, son automáticos, es decir, yo no los lleno, se llenan de manera automática. La siguiente casilla a ser llenada es la 635. La 635 que se refiere es el saldo del crédito fiscal del periodo anterior a compensar, que es el 592 del formulario anterior. Ahora, yo tengo guardado acá mi formulario anterior. Voy a ir a la carpeta que corresponde. Vamos a ir acá. Voy acá. Y este es mi formulario del periodo anterior. Yo los guardo en PDF porque me parece más práctico tener la información en digital. Porque de todas formas puedo imprimirlo si es que lo requiero en físico, que es la obligación, la parte de la normativa que tenemos que tener en físico. Pero como no son tantas operaciones en mi caso, prefiero mantenerlos en digital y en el momento que necesite sacarlo. Y acá está el formulario del anterior periodo. Y con respecto al saldo, tenemos acá. Saldo a favor del contribuyente, el 592, que dice 1.246. Este es el importe que tengo que
poner acá. Ahora, vamos acá al 622. Como verán, automáticamente se genera la actualización y aquí me dice los pagos a cuenta. El 622 nos dice que es el pago a cuenta realizado en declaraciones juradas y o boletas de pago correspondiente al periodo que se declara. Se debe consignar los pagos a cuenta realizados en declaraciones juradas anteriores y o en boletas de pago. Si los pagos a cuenta fueran realizados en forma posterior al vencimiento, deberán ser conservados o convertidos a valor presente a fecha de vencimiento sin considerar intereses ni actualizaciones de valor, solo impuestos y pagos en exceso. Es decir, que cuando una de dos, o por error hemos realizado el pago de la declaración en una boleta de pago 1000 sin que hayamos hecho tal vez la declaración inicial o habiendo pagado de manera adicional un importe, cosa que puede ocurrir porque la boleta 1000, al contrario del resto o de estos formularios, no están automatizados y que no que nosotros llenamos los importes y también llenamos a qué impuesto corresponde. Y con respecto al pago en exceso, como su nombre indica, es un pago en demasía que nosotros hemos realizado en algún formulario del periodo, de periodos anteriores. Sin embargo, esto del impuesto pagado en exceso tiene que estar determinado o declarado, si quieren, por impuestos. Es decir, que impuestos nacionales nos tiene que decir que hemos realizado un pago en exceso. Nosotros no podemos determinar que hemos hecho un pago en exceso. Es impuestos quien nos tiene que decir eso y si no nos dice, entonces no, no podemos o no debemos atribuirnos ese importe. Vamos al 640, que es el saldo de pagos a cuenta del periodo anterior a compensar, que es saldos generados por pagos en exceso o pagos adicionales de periodos anteriores que tenían un saldo, ¿sí? Que como verán viene de la casilla 747 del periodo anterior. En este caso, la 747 está vacía. Luego se encuentra este capite. No cuenta con una explicación porque su mismo nombre de la casilla 465 nos indica lo que es. Pago a cuenta del 5% por compras a contribuyentes del 7RG según Decreto Supremo 4298. Durante la gestión anterior, debido a la pandemia y para reactivar la economía, se generó un nuevo tipo de figura tributaria, ¿sí? Denominada contribuyentes 7RG. Estos contribuyentes que seguían siendo parte del régimen general iban a optar a un tipo de contribución o de obligación, es decir, que se iban a convertir en sujetos, pero que por su naturaleza, podemos decirlo así, ya no iban a hacer el pago de los impuestos de manera rutinaria, es decir, el 13 y el 3% correspondiente al IT y al IVA, sino que iba a ser un solo pago de 5% y que esto iba a mantenerse por 7 años, con la particularidad de que ya no iba a existir tanta, primero, tanta carga tributaria y segundo, tantos deberes formales, ¿no? La idea era esa. Entonces ahí venían esos pagos, así como los saldos de gestiones de periodos anteriores, si correspondían, por supuesto. Acá tenemos una determinación de tributo emitido. Esto solo se genera de manera automática cuando realizamos la declaración fuera de plazo. Es decir, que nosotros no tenemos que llenar esto, sino que automáticamente se llena. Luego tenemos las últimas casillas. La 677 corresponde a pago en valores sujeto a verificación y confirmación por el signo. Acá se debe consignar el importe a pagar con valores fiscales de acuerdo al procedimiento establecido para el efecto. Cuando estamos hablando de pago en valores, se refiere al pago con CDIMS. Los CDIMS son certificados de derecho especial. Estos certificados son un título valor muy específico desarrollado por impuestos nacionales que básicamente es la manera en que devuelven
retroactivamente importes por determinaciones tributarias inapropiadas que fueron impugnadas pero que ya fueron pagadas por el contribuyente y que son devueltas no en dinero, es decir, no nos devuelven en ningún caso dinero en efectivo si hemos pagado en demasía o si ha habido un error en la determinación de deuda tributaria por parte de un fiscalizador, sino que nos dan CDIMS. También los CDIMS se pueden obtener bajo la figura de pre y post revisión cuando se genera o cuando se tiene actividad de exportación. Recordemos que la actividad de exportación propiamente dicha no se encuentra bajo la deducción del IVA, es decir, no va a figurar dentro de este formulario 200. En el 210, si bien se exponen estos importes por exportación, no se hace una deducción del débito fiscal. Entonces, ¿qué pasa con todas esas compras directamente vinculadas a exportaciones? ¿Nunca se van a utilizar? No, sí se utilizan. Y para utilizar esos saldos, lo que se realiza es un CDIM. Los CDIMs eh, son esos títulos valores mediante los cuales se va a devolver ese crédito fiscal que está vinculado o ligado a las exportaciones y que por lo tanto nunca van a poder ser recuperados porque nunca se va a generar débito fiscal por esas operaciones de exportación. Entonces, el valor que se vaya acumulando va a ser devuelto en estos CDIMs. Estos CDIMs sirven para pagar impuestos, sirven a sentido de dinero, pero solo para impuestos nacionales y pueden ser transferidos a otras entidades u otras empresas u otros contribuyentes. No hay una restricción como tal. Entonces, bajo ese concepto, el CDIM tiene dos formas para ser adquirido o validado. La primera forma es la revisión ex post, es decir, que nosotros declaremos que tenemos derecho a 1 millón en crédito fiscal que ha sido utilizado directamente para las exportaciones por compras, para productos, para el servicio, para el producto en exportación y que tenemos derecho a ese 1 millón, pero que lo revisan después, es decir, nosotros primero decimos que tenemos derecho a ese 1 millón y después impuestos revisa. Esto, si bien es interesante, es muy peligroso, porque impuestos puede decir que no, que es incorrecta esta deducción y finalmente eliminarla, ¿sí? Entonces, pueden hacernos la depuración de esas facturas de compras vinculadas a exportaciones y al final tener una deuda tributaria. Entonces, lo mejor siempre es eh, una determinación ex post, es decir, ex ante, diré, que antes de emitir o antes de solicitar los CDIMs, nosotros solicitemos una fiscalización por parte de impuestos, que vengan, que revisen nuestras facturas y que corroboren que los 1 millón que estamos diciendo que corresponde a compras directamente vinculadas a la exportación son realmente vinculadas a exportación y que nos devuelvan ese 1 millón. Y después de la defiscalización puede que nos devuelvan el 1 millón o menos. Pero ya no va a haber una determinación posterior de deuda tributaria porque nosotros nos están revisando antes de otorgarnos esos CDIMs. Luego está el pago en efectivo, que en este caso es 0, pero vamos a poner 1 para hacer el pago vía web de este impuesto, ¿sí? Luego tenemos esto que es permuta de bienes y servicios, que es un tema informativo. Acá se tiene que consignar el importe de bienes y o servicios entregados en permuta. Recordemos que la permuta es como un trueque, es decir, yo te doy un bien o un servicio y por la diferencia del valor yo te doy un importe, pero el resto te lo voy a dar con el bien o con el servicio. La base imponible estará dada por el precio de venta en plaza del consumidor. Y lo propio sucede por la permuta en compra de bienes y servicios. Uno para el debe y uno para el crédito y otro para el débito. ¿Estamos claros hasta aquí para que procedamos a la finalización y luego a la impresión y el pago? ¿Alguna duda o alguna consulta? Una
Una consulta. Dígame. Esa fiscalización ex ante, bueno, esa determinación ex ante que tú señalas, ¿se la solicita el contribuyente? Sí, exactamente. La solicita el contribuyente para que le den los CDIMS con la debida autorización y no tenga el problema que a posterior o a futuro, cuando hagan la revisión, les determine una deuda tributaria por una mala determinación en el cálculo del CDI. Claro, que sería por cálculo de Sí, exactamente. Por eso es mejor hacer el ex ante antes que el ex post. ¿Esa solicitud se la hace mediante una carta? ¿Cómo es el procedimiento? Se solicita mediante carta o bien a tu distrital. Si eres un PRICO o un GRACO, tienes que directamente solicitarlo a tu distrital. Es decir, los GRACOS y los PRICOs, perdón, ¿sí? Ahí, a la distrital donde uno está inscrito, puede ser aquí en la Valliviana, Sí, ¿no es cierto? exactamente. La gerencia de ahí, allá. Ajá. Ok. Si es una entidad más pequeña, puede ir a una oficina o un kiosco tributario, dependiendo del área donde se encuentre, y ellos les van a derivar. La idea es que la distrital autorice y designe un fiscalizador. Una vez que se proceda a eso, toma unos 15 días hasta que primero les respondan, otros 15 días hasta que les asignen y de 30 días a 45 días para que el fiscalizador vaya a hacer la revisión. El periodo de revisión generalmente se circunscribe de una semana a 3 semanas, dependiendo del volumen de las facturas que ustedes han declarado para la obtención del CDI. Ok, muy bien, gracias. No se preocupe. Más bien, gracias a usted por la pregunta. Entonces, procedemos a esto. ¿Alguna otra consulta? Voy a proceder entre comillas, la impresión. Lo que hago es poner imprimir y luego poner guardar. Vamos a cancelar. Para que yo tenga, como les decía, mi copia en digital. Para mí es mucho más efectivo realizarlo de esa manera. Lo guardo. No. Confirmación. Confirmación. Y ahora vamos a poner finalizar paso y finalmente voy a tener el código o número de trámite por esos bolivianos. Voy a guardarlo de la misma forma. Y con este número voy a proceder al pago. Y vamos a hacerlo de manera digital. Perfecto. Vamos a finalizar paso. Vamos a poner aceptar. Voy a disminuir acá. Voy a venir acá. Muy bien. Veo que acá sigue figurando el formulario como para enviar. Ya no. Y voy a ir a mi cuenta de banco. Tengo entendido de que para el pago de impuestos está habilitado el Banco Sol, Banco FIE, Banco Nacional de Bolivia, Banco Unión, obviamente. Yo, por ejemplo, o tengo cuenta en el Banco Nacional de Bolivia y para mí es más sencillo realizar, si quieren, la declaración o el pago por este medio. Si ustedes tienen en otra cuenta, tiene que ser de alguno de los bancos que estén autorizados. No estoy segura si ya toda la banca está autorizada, pero sí tengo entendido de que varios bancos ya estaban optando por esta situación. Yo ingreso aquí a mi banca, voy a servicios, voy a centros de pago, voy a capítulo de impuestos, voy acá al logo de impuestos nacionales, voy a buscar el número de trámite, voy a poner mi número de carnet, voy a poner el número de trámite, y el número de trámite va a estar en acá. Un momentito. Acá está.
El número de trámite en este caso es 7584 81326. Muy bien. Pongo consultar tributo. Me dice que es un boliviano. Me pide el BNB Past. Esto lo vamos a ver cuando lo haga desde mi celular. Vamos a hacer eso. Voy a tratar de que puedan verlo y la exposición desde el celular para que vean que se puede hacer eso. Voy a ir al BNB Past y voy a poner el código. El BNB Past tiene en el caso, no sé si en todas las entidades será de la misma manera, pero va cambiando el número o el código cada 30 segundos. Así que tienen que hacerlo velozmente. Como verán, ha salido el pago. Y voy a revisar si se ha realizado la operación. Acá tenemos las transacciones. No, no ha habido. Voy a volver a hacerlo. Centro de pagos. Impuestos. Número de trámite. 6940500016. Habíamos dicho que el número de trámite es 7584 81326. Consultar tributo. Me dice que es esto. Me dice que tengo que escoger mi saldo. Le pongo este saldo y pongo el código. Pongo pagar. Y ahora sí me ha generado el comprobante de pago. ¿Qué es este? Ponen ustedes el PDF. En mi caso no sé cómo funcionará en otras plataformas. Estimo que debe ser una función similar. No dudo que sea de otra manera. Y acá tengo ya mi comprobante de pago. Y este es el comprobante por ese pago. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda tal vez? ¿Alguna pregunta? Entonces, con eso sería el circuito hasta el pago. Ahora, vamos a realizar lo que corresponde al pago, si quieren, o la declaración por dispositivo móvil. Como verán, estoy compartiendo ahorita mi celular, la pantalla de mi celular. En este caso, voy a agarrar y voy a ingresar a mi Google Chrome. Voy a cerrar este documento y voy a ir a declaro impuestos.gov.bo. Cuando ustedes no tengan tiempo de realizar esto en un equipo, es bueno saber que se puede realizar desde un equipo celular. Lo único malo al respecto es que a veces, como en este caso, un segundo, lo malo es que, como en este caso, sucede de que no se genera el código CAPTCHA. A veces, no sé si es solamente mi equipo celular,
pero me sucede eso bastantes veces, lo cual es un problema, porque necesitamos, aquí está, muy bien, el código CAPTCHA. Vamos a ingresar a la oficina virtual, ponemos acá el código AJ7BAX. Ponemos aceptar. Vamos a volver a intentarlo. Es lo único malo y creo que es por mi equipo celular, francamente. Lo que pasa es que ya tiene bastantes años de uso y lastimosamente se ha vuelto un poquito más lento con los años. XJ7ETF. Bueno, pero pueden hacer este equipo de celular. Va a ingresar. E ingresó. Vamos a declaraciones juradas. Vamos a esta parte. Vamos a ir a formulario 400. Únicamente para ingresos voy a poner, porque no tengo nada más. Estamos declarando el mes de abril. Voy a poner declarar. Y denme un segundo. Voy a ver si tengo saldo del periodo anterior. Que yo recuerde, no. Pero por si acaso, voy a revisar. No. Denme un segundito, voy a revisarlo esto desde aquí. Porque lo bueno o ventajoso de hacerlo en el celular es que directamente lo pueden guardar en su Google Drive como un archivo PDF. De la misma forma que en la computadora, solo que directamente en su celular. Voy a buscar el archivo. Acá está. Vamos a la carpeta que corresponde. Esperemos un segundo. Acá está. LCB, multas y formulario 400. Acuse de recibo, conformidad. Marzo. Vamos acá. Más fácil. Ya sé dónde podemos verlo. Más sencillo. IUE. Boleta de pago 1000. No, 2019. 2019. Deme un segundito. Voy a corroborar que no tenga saldo. Que recuerde, no, pero es mejor siempre prevenir que lamentar. Y acá voy a revisar. Balance. Compensación. Un momentito. Pérdida. No, tengo pérdida este año, así que no. Van, estoy haciéndome acá. Va a ser acá los 300 bolivianos. Como verán, acá dice total ingresos en el código 13. Vamos a poner los 300 bolivianos. No tengo IVA pagado. Y como les decía, el último código, el 576, está con línea verde. Siempre tienen que ustedes poner el importe. En este caso es 9 bolivianos. Voy a poner imprimir.
Se va a guardar automáticamente, papel, tamaño, y enseguida lo vamos a guardar. Guardamos. Voy a guardarlo en esta carpeta, en mi unidad, en mi carpeta correspondiente a mis declaraciones, formulario 400. Voy a poner acá 2021 del mes de abril del código 40500 y guardar. Ya se guardó. Pongo finalizar paso, aceptar. Acá lo propio, pongo sí, imprimir. Espero que cargue. Pongo guardar. De la misma forma, voy a poner acá formulario 400. Año, periodo, número de identificación tributaria, conformidad de envío. Guardar. Voy a poner finalizar paso, voy a poner aceptar. Y acá está el código. Voy a poner imprimir. Voy a poner guardar. Y de la misma forma. Voy a poner formulario 400. Gestión. Periodo. Número de identificación tributaria. Guardar. Y si quieren, para tenerlo más rápido para la declaración, lo voy a poner así. Finalizar paso, aceptar. Y ahora voy a hacer el pago, pero ya no lo voy a hacer mediante el portal web, sino lo voy a hacer mediante mi aplicación. Aceptamos, modificamos y ahora me voy a mi aplicación. Voy a eliminar todo. Ya, ok. Voy acá, voy a bancos, ingreso a mi BNB. Como es por huella, solamente tengo que procesarlo de esa manera. Voy a ir a pagos. Antes no se podía hacer el pago de impuestos por este medio, pero ahora sí. Voy a poner el número de NIT. Y el número de trámite está en galería, en capturas. Es 758482, 758482, 399. 399. Ponemos consultar. Esperemos a que procese. Me sale esto. Me dice que saque con BNB Past. El ingreso es con huella digital. Ingreso. Pongo copiar número. Pongo aceptar. Y ya se generó el pago. Pongo descargar refrendo. Y se va a descargar el comprobante. Lo curioso, lo interesante de la descarga es que el documento, como en el caso de la oficina en computadora, sino que me va a salir como si lo hubiera hecho por Banco Unión. Como verán, dice Banco Unión, no dice BNB. Esa es la particularidad, si quieren, de este caso. Bueno, entonces guardamos de la misma forma que habíamos hecho con el otro. En este caso es acá. Buscamos la carpeta.
Vamos a seleccionar. Y guardamos. Como verán, todo el procedimiento es bastante sencillo. Muchas gracias. Entonces nos veríamos mañana. Hasta mañana. Gracias, Lisa. Hasta luego.